vamos a hacer un trabajo ya de formular, ya estratégicamente cómo podríamos utilizar herramientas de comunicación para alguna de las políticas públicas que ustedes ya han venido trabajando y desarrollando aquí. Esa es un poco la idea. El objetivo del taller, como me lo plantearon, tiene que ver con eso. El objetivo de la sesión es conocer herramientas de comunicación, ¿no? Estrategias de comunicación para influir en cada uno de los procesos. No, mira, está muy lejos, no se alcanza a ver bien, se ve que estoy muy ciego. Cada uno de los procesos de formulación, de agendación, diseño, ¿no? Implementación y evaluación de las políticas públicas. La idea entonces es trabajar estrategias de comunicación para la incidencia en políticas públicas. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día en esta sesión. Bueno, ya les hablé de mí, me gustaría que me hablaran de ustedes. ¿Qué caras conocidas, amigos, colegas, colegas de la universidad también, que nos vemos desde hace tiempo, pero sería bueno que nos presentemos todos para saber quién es y dónde estamos en esta momento. Buenos días con todos. Mi nombre es Luan Cruz. ¿Perdón? Luan Cruz. Luan. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Piura, quinto ciclo de la carrera de Ciencias Sociales. Ciencias de la Comunicación. Buenos días. Yo vivo Obregón, del diario Perú 21. Freelance. Alberto Navarro, colaboro con Vida Radio de Chulca. ¿Dónde está esa lista? Los días domingos estoy colaborando con Radio Tecnología en programas dominicales y en Radio Centro Popular del Sitio de la UNES, soy corresponsal de Radio. Hugo Herrera, programa Festival. Jorge Fierro, de la revista Encuentro. Tony Sama, de la Record. Sí, Chamberí de Radio Festival. Gladys Reyes de Radio Festival. Buenos días, Miguel Ríos Peña, de la revista Nación del Norte y del radio periódico La Raza. Muy bien, estamos ya presentados. Cuando me dijeron, bueno, vamos a trabajar estrategias de comunicación, políticas públicas, y dije, uy, ¿y ahora? Me surgieron todas las preguntas. ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿Sí? Porque lo normal, ustedes pueden ver, ¿no? Una búsqueda en Google, ¿no? Y lo que van a encontrar son estrategias de comunicación, pero referidas a organizaciones sociales, ¿no? Para incidir en políticas públicas. Pero a veces encuentran un manual para medios de comunicación que tienen deseo de incidir en políticas públicas. Porque aquí estamos hablando de una cosa bien importante. No estamos diciendo vamos a incidir en políticas. Una cosa es incidir en políticas, otra cosa es incidir en políticas públicas, ¿no? Una cosa es decir, sí, vamos a problematizar, ¿no? Que es parte del juego político y vamos a poner en debate varias miradas, varios enfoques sobre un problema desde una cierta posición política, y otra cosa es vamos a incidir, hacer un corte, ¿no? Una cirugía, ¿no? Vamos a meter la mano en lo que es una política pública, porque la política pública es una decisión de una acción, ¿no? Pública, de una decisión pública sobre un tema para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿ya? Ayer justamente con un grupo de colegas, un profesor de análisis de políticas públicas decía, bueno, acá en Lima, en la universidad estamos discutiendo este tema, pero en las regiones no lo discuten, no hablan de la nueva gestión pública del Estado, no hablan de políticas públicas. Y dice, cuidado, eso no es verdad, ¿no? Y voy a ir a Piura, y en Piura los periodistas se están formando, ¿sí? En políticas públicas, y están estudiando políticas públicas.
y están estudiando casos reales, ¿no? Carlos Alza, que es uno de los que más ha estudiado políticas públicas en los últimos tiempos desde la universidad, está publicando recién un libro donde tiene algunos ejemplos, modelos, casos de políticas públicas. Es decir, ustedes tienen casos, ¿no? Él tiene más casos, pero recién estamos en ese plan. Ahora, ¿cuántos comunicadores están estudiando políticas públicas para actuar como comunicadores? Y hay un poco. Pero vuelvo al principio. Me surge un montón de dudas. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces me surgieron estas dudas para aprender el tema, ¿no? A ver, ¿los periodistas tienen que incidir en políticas públicas? O sea, los periodistas, ¿sí?, de por sí pueden incidir en políticas públicas. ¿De qué depende? O sea, en políticas públicas está claro que en política incide, pero en políticas públicas, ¿qué son las políticas públicas? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es incidencia? Incidir es solamente poner el debate. Incidir es discutir. O incidir implica también una acción de estrategia para lograr un cambio. Estamos hablando de periodistas. Estamos hablando de estrategias de la comunicación. Pues si hablamos de estrategias de comunicación, estamos hablando de estrategias de comunicación. Y eso significa que el periodista, ¿sí?, se ponga en un plan de estrategia de comunicación, ¿no? Son todas las dudas que nos surgen, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación a propósito? ¿Con qué enfoque? La comunicación, a ver, en el Estado, ¿cómo se entiende? ¿Cómo nosotros entendemos la comunicación? Comunicación son las noticias en los medios de comunicación. ¿Qué cosa es comunicación? Y bueno, ya está bien, los periodistas que reunimos aquí en el CISCA, ¿no?, estudiosos de las políticas públicas regionales, quieren incidir en políticas públicas. Y los medios y sus medios quieren incidir en políticas públicas. No es un tema, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para seducir a nuestros medios para que efectivamente, ¿no?, quieran incidir en políticas públicas? ¿No? ¿Los medios inciden en políticas públicas? ¿Sí? ¿No? ¿Ah? ¿Hasta dónde llegan? Bueno, ¿hasta dónde llegan los medios de comunicación? Políticas públicas. Llegan a la primera parte, generar un tema, ¿ya? Salvo que haya un hecho en que, por ejemplo, la comunicación se convierte en el espacio de debate, ¿no?, de discusión, ¿no?, y sobre todo debate de poder. Porque, por ejemplo, cuando el comercio compra el diario Prensa, ahí sí, ¿no?, se convierte el medio de comunicación en un actor político, ¿no?, en un actor social, sale a dar la cara como institución, como actor social, ¿no? Y es posible que ese debate sobre concentración de medios, como quieran llamarle, ¿no?, o posición hegemónica en el mercado, como quieran llamar, ¿sí?, pueda generar a la larga que los medios de comunicación participen como actores, ¿no?, en en un debate sobre una política pública determinada sobre la comunicación. ¿Ya? Ese es un caso, el caso más claro últimamente. Ahí sí, el medio, ¿no?, señor director del Diario de la República, señor director del Diario del Comercio, se ponen como actores políticos, salen a la palestra, discuten, ¿no?, ponen en discusión sus argumentos, sus puntos de vista, ¿sí? Y si es posible, ¿no?, si es posible, van a llegar a incidir en alguna política que tenga que ver con la comunicación en el país. ¿Y eso no es lo mismo que la República Popular aquí? Sí, seguro. Lo que yo trato de decir es, digamos, que hay momentos y coyunturas en que los medios de comunicación se posicionan como actores sociales, ¿no?, como actores, ¿no?, como protagonistas frente a un hecho, ¿no? Es decir, sí es posible que los medios de comunicación se posicionen como un actor. ¿Qué hace falta? Que les interese, ¿cierto? Que tengan decisión política para hacerlo. Es decir, ¿no?, así como se ponen en una posición de protagonistas y de actores en un, digamos, debate sobre el marco jurídico legal de la comunicación,
es posible que los medios también se pongan como actores en otros marcos de discusión. Sí. En el fondo subyace la defensa de sus intereses. En este caso, ¿cierto? Bueno, hagamos que sus intereses también sean el desarrollo local, por ejemplo en el caso de Piura. ¿Han habido muestras de este tipo? Sí. Al respecto, por ejemplo, un caso que me está tocando todos los medios de comunicación es el caso de Edita de Red, ¿no? En Piura. Piura ha sido invadido por los medios capitalinos, ¿no? Que se encuentran en Galán, ¿no? Entonces, solamente ven el tema por el lado nada más sensacionalista de cómo interviene el Poder Judicial. ¿Por qué no los medios tratar de incidir en una política pública, por ejemplo, que tenga que ver con la violencia contra la mujer? Ponerse de acuerdo, aparte de esa noticia es importante. Se queda en la primera parte, ¿no?, de visibilizar el problema, además como un hecho delincuencial, pero no ponen en debate el tema de fondo, ¿no?, que es el machismo, ¿no?, y la violencia. Exacto. ¿Sí? O sea, por ahí nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, los medios sí pueden constituirse como actores en determinado momento. Año 81, no, año 86, 87, ¿cuándo fue? ¿Se acuerdan la movilización que hubo desde la municipalidad de Piura para lograr la modificación del canon? ¿No? Eso fue, Torres Lara era el presidente del Congreso, ¿ya? Yo recuerdo que en ese momento varios de los medios de comunicación acompañamos aquella marcha, no sé si se acuerdan, ¿sí? Nos convertimos en actores sociales, decidimos acompañar la marcha, ¿sí?, como instituciones, junto a otras instituciones que se habían sumado, ¿sí?, y ahí los medios fuimos hasta el Congreso. Varios de ustedes se deben acordar, fuimos hasta el Congreso, Torres Lara nos recibe, ¿sí?, como una delegación de Piura. No dijo, aquí están los periodistas en ningún momento y acá están los... No, éramos toda la delegación de Piura, ¿sí? Y él anuncia que efectivamente se va a modificar, ¿no?, el canon, la Constitución en párrafos sobre el canon de la ley. ¿Sí? La Constitución, creo que fue el segundo cambio, porque el primero fue el de habeas data, ¿no? Este fue el segundo. Lo que trato de decir es, depende de la voluntad del medio para que se constituya en un actor, en un determinado momento y en una coyuntura determinada. Un caso de fuera, de lejos, ¿no? La ley de servicios audiovisuales en Argentina. ¿Quiénes presentaron y presionaron para que se diera esta ley, especialmente en el capítulo donde se refiere a medios comunitarios? La Federación Argentina de Radios Comunitarias, ¿sí? FARC, lideró esta movilización, a la que se sumaron, ¿no?, todas las organizaciones sociales y se presentaron, ¿no?, de manera conjunta. ¿Sí? Digamos, puede discrepar de lo que consiguió la ley, ¿no? Al final es una política pública, puede discrepar, pero lo que trato de decir es, cuando los medios, sean grandes, sean pequeños, ¿sí?, se constituyen como protagonistas, ¿sí?, se constituyen como autores, pueden participar en la incidencia de una política pública, sin necesitar la voluntad política, la decisión de constituirse como tal. Lo vamos a ver más adelante, pero justo eso está en la raíz, en la médula de lo que significa ser un actor. ¿Ya? Subirats dice, un actor no es solamente aquel, ¿no?, que está en el escenario, sino que es aquel que está en el escenario, pero además tiene la voluntad de participar y de actuar frente a un hecho determinado para mejorar, en este caso, la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es importante, porque ya entonces nos va a resolver algunas preguntas, ¿sí? Todavía no nos resuelve la pregunta, ¿qué pasa si el periodista quiere y el medio no? ¿No? ¿Qué pasa si, no? Ahora le digo, muy bien, ¿no? El periodista va a ser, ¿no? Sí, vamos dando algunas ideas, ¿no? Hace mucho tiempo, en el año 2003 o 2005 me parece, ¿ya? Todavía existía la Comisión Nacional de Ambiente, antes de constituirse como ministerio, ¿no? ¿Sí? Funcionarios de la comunicación vieron el periódico y resulta que el comercio anunciaba un concurso
de parques y jardines. ¿Ya? A ver, ¿cuáles eran los parques y los jardines más bonitos del Lima? Y lo que me cuentan es que los colegas se reían un poco porque decían, ¿de dónde va a salir un parque de Expo? ¿De dónde vamos a sacar un parque de Expo? ¿Cómo se les ocurre hacer un concurso? Bueno, el concurso continúa hasta ahora, ¿no? Y ahora ya está promovido también por la Municipalidad de Lima, etc. ¿Para qué sirvió? Fíjense, una acción bastante creativa permitió visibilizar que efectivamente los fondos, ¿sí? en los márgenes de Lima no existían áreas verdes. ¿Sí? Y entonces Conan tuvo que empezar a buscar información de qué estaba pasando, ¿no? El ministerio tuvo que empezar a buscar información para saber cómo actuar. Levantado, ¿sí? Desde una acción de un diario, de una manera creativa, ¿sí? Lúdica, no necesariamente periodística, ¿no? Pero que sí generaba más adelante, ¿no? Material periodístico, informativo, levanta un tema y lo comienza a poner en debate público. Está haciendo un acto, en ese caso, obvio, ¿no? Hay un nivel. Es decir, ya vamos a subir algunas. Entonces, lo que yo pensé para esta sesión es hacer una especie de hibridación. Pensemos en estrategias de comunicación y pensemos en procesos de políticas públicas. ¿Sí? Como ya ustedes lo dicen, cuando hablamos de políticas públicas siempre se habla del clásico, ¿no? Ciclo de la generación, del diseño, ¿no? La implementación y la evaluación de las políticas públicas. Ojo que eso, digamos, es una forma de plantear un proceso para poder estudiarlo. No quiere decir que es así lineal, ¿no? Primero la implementación, no. Muchas veces todos esos procesos se van dando de manera, ¿no? alternativa, en diferentes momentos, se cruzan, pero es una manera, por lo menos, de señalarlo y establecerlo para poder estudiar y para poder actuar sobre ello. ¿Ya? Pero esas son políticas públicas. Estudiar nos plantea una definición que me parece interesante. Una serie de decisiones, acciones, ¿sí? Intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses, varían con fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. En resumen, es una decisión, un acto público, una decisión frente a un problema determinado, para que, aquí hay un concepto bien importante que se está trabajando ahora, es para generar valor público. Complicado. ¿Ya? ¿Qué cosa es valor público? Pueden leer Moore, ¿no? Se puede alcanzar una bibliografía, pero él plantea que así como en las empresas, ¿sí? Generan un valor agregado en los productos, el Estado, ¿no? En el aspecto de los servicios y los productos públicos se tiene que generar un valor. Ese valor le ha llamado valor público, que es el valor que le asigna el ciudadano al servicio, al producto que otorga el Estado. Ese valor público, fíjense, ese valor público, dicho así, puesto así, ¿sí? Tiene dos componentes. Uno es el servicio en sí mismo, o el producto en sí mismo, pero el otro es un tema de interpretación, es la percepción. Es esa sensación de satisfacción que tiene el ciudadano frente a un servicio, a un producto. ¿Ya? Digo esto porque, otra vez, comunicación. ¿Ya? Valor público no solamente es que nos mejoren, por ejemplo, las carreteras, es que además el público considere que esas carreteras tienen un valor para su vida, resuelven un problema. Sí, o sea, porque a veces creen que es mecánico, ¿no? Yo hago una obra, la hago bien, entonces la gente se va a sentir necesariamente bien. No necesariamente. No necesariamente. Pregúntenle a los alcaldes que han querido hacer las cosas más o menos bien y resulta que se encontraron porque eso no era lo que querían. Hay una percepción negativa de todo lo público, ¿no? ¿Perdón? Hay una percepción negativa per se de todo. Así es. Que va cambiando poco a poco, ¿no?
¿cierto? Independientemente de las posiciones, hay que trabajarlo desde la comunicación. Pero a veces eso no se entiende. ¿Okay? Entonces, políticas públicas, decisiones, ¿sí? Acciones intencionalmente coherentes, ¿sí? Para resolver un problema políticamente definido como colectivo. Hay una fase, ¿no?, predecisional, que es toda la fase de la agitación, y hay una fase decisional, que es donde ya se empiezan a diseñar las políticas. Ese esquema conocido, trabajado, usted ya lo ha trabajado, ¿verdad? Combinaciones o no. Más o menos, ¿no? Usted está trabajando. Ok. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es cruzar esto. Bueno, aquí este esquemita es un poquito más amplio y muy interesante, porque no solamente son las fases, ¿sí?, de la política pública, sino que ya nos hace un cuadro en donde nos plantea, ¿no?, el tema de la generación, el tema de actores, que es tan importante, y en un análisis de políticas públicas es importante también definir o analizar los recursos con los que cuenta cada actor, ¿ya? Recursos financieros, recursos normativos, tiempo, en fin, una serie de recursos que tiene cada actor, que son tan importantes porque influyen, ¿sí?, en esta parte, sobre todo, de la generación del problema público. Es mucho más amplio, más dinámico este cuadrito, por eso es que me interesa utilizarlo. Ojo con los actores, vamos a verlo más adelante. Pero no todos los actores son iguales, ni están en las mismas condiciones, ni inciden de la misma manera. ¿Ya? Hay un señor Villar que ha estudiado una serie de políticas públicas, básicamente como sociedad civil ha trabajado en la incidencia pública, y lo que él dice es que a veces movilizar no necesariamente te asegura que haya una política pública. No, para que se pueda ver. Ahí está el cine, más distorsión. Bueno, pero usted va a tener la idea es que aquí el principio está más completo, ¿no? Ya no es el clásico agitación, el diseño está aquí, pero lo importante que está acá es el tema de los actores y los recursos con que cuenta cada actor. ¿Ya? Esto en un proceso de análisis de políticas públicas, desde la comunicación, por ejemplo, es bien importante. Bien en un proceso de políticas públicas, ¿no? La etapa de formulación, diseño, de gestión, evaluación, y esto se vuelve otra vez al principio en términos de legitimación de las acciones del gobierno, porque no es que quede aquí, ¿no? Se evalúa y ya no, hay un proceso de legitimación en donde también nosotros actuamos, ¿no? O hay un proceso donde se visibiliza la insatisfacción de los ciudadanos, que es también el momento en el que nosotros actuamos. Muy bien, en este proceso lo vamos a usar con lo que es una estrategia de comunicación, ¿no? Esa es un poco la apuesta de hoy día. Voy a empezar con el tema de la estrategia de la comunicación. Es una estrategia, acuérdense qué cosas son las estrategias, el término viene del ámbito más bien militar, la estrategia de lograr el objetivo, ganar la guerra, ¿no? Para eso yo necesito ir dando pasos, ¿sí?, adecuados para lograr el objetivo final. Bueno, la estrategia tiene que tener ciertas características en términos de comunicación, pero básicamente nos puede guiar esa frase, ¿no?, ir de los problemas principales, ¿sí?, a soluciones comunicacionales creativas. ¿Ya? Las estrategias son acciones creativas para enfrentar problemas comunicacionales. Estrategias en términos de comunicación. Estrategias de comunicación. ¿Sí? Esto es importante. ¿Ya? Son acciones creativas. Aquí hay que tener mucha creatividad para aprender una estrategia de comunicación. Hay que definir bien lo que es nuestro problema comunicacional, nuestro objetivo comunicacional. Tenemos que definir los públicos a los que queremos llegar en una estrategia de comunicación. Tenemos que definir el relato que queremos construir. ¿Ya? Y entonces aquí me voy a detener un poquito porque me parece importante poder reflexionar sobre el tema de lo que es la comunicación. ¿Ya? En los ámbitos del Estado donde yo he participado, siempre tengo un problema porque la mirada, el enfoque de comunicación que hay en el Estado es un enfoque
digamos, que reduce mucho el tema de comunicación a notas de prensa, ¿no? A conferencias de prensa, a la entrevista en la televisión, ¿no? Del funcionario de turno. Y por último, ¿no? Significa las estrategias para blindar al funcionario. ¿Ya? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, si algo va mal en ese blindaje al funcionario, el problema es el comunicador. ¿Ya? ¿Sí? Si algo resulta bien, el genio es el gerente, el director, el presidente, el alcalde, en fin. Pero si algo va mal, es el problema de comunicación. ¿Ya? ¿Sí? Porque primero, no se tiene en cuenta de que no hay una comunicación efectiva cuando no hay un servicio o un producto efectivo. O sea, cualquier acto de comunicación va respaldado por un acto del Estado, en el caso de la comunicación pública, que sea efectivo. Una acción política, una acción de comunicación. Pero muchas veces se cree que en realidad la comunicación es para lavar la cara, ¿no? Esconder los problemas que hay dentro del sistema público, y no es así. Ahora las bombas para que las avanza, toda una estrategia que tienen para los paquetazos, ahora no son creadas todos los. Sí, o sea, es parte de la estrategia de comunicación del Estado, ¿cierto? Bueno, entonces la utilizan de acuerdo, ¿no? Así, digamos, a sus necesidades. Pero en general, en el Estado, la idea de comunicación es que la comunicación es noticias, prensa, y no otras acciones. Eso. Y no la verdad en algunos casos, en muchos casos, ¿no? Muy bien, esto nos corta mucho el campo de acción, ¿no? Primero porque no, eso no es comunicación, eso es difusión, eso es información, pero no es comunicación. Entonces yo puse un esquema ahí, no se ve bien, pero lo voy a explicar. La comunicación es un proceso de negociación simbólico. La comunicación es un proceso de negociación simbólica. Vamos a cambiar un poco el chip, porque acá nos dijeron comunicación es poner en común. ¿Qué? Información. Perdón, este es un proceso de información. ¿Ya? Comunicación es un proceso de negociación simbólica. Es lo que estamos haciendo en estos momentos ustedes, ¿no? Conmigo y entre ustedes. Aquí yo vengo con una experiencia, ¿sí? A dialogar con la experiencia que tienen ustedes como periodistas, ¿no? Aquí en la región, ¿no? Con miradas, ¿no? Maneras, formas, sentidos y valores distintos sobre la vida, sobre la vida. Y entramos en discusión y en negociación y vamos construyendo un sentido común. Ese es el sentido común, ¿no? O sea, yo, Pepe Arevalo, ¿sí? Tengo una historia, mi familia es de Talara, ¿sí? Yo viví en Talara, ¿no? Entonces tengo una historia de la infancia que está marcada por un hecho, ¿no? Digamos, bueno, no lo decidí yo, pero fue así, nací y fui a vivir a Talara, ¿no? Y con esas experiencias yo tengo una mochila cultural y voy metiendo cosas y desde ahí me paro aquí para hablarles a ustedes, ¿sí? Y dialogar. ¿Con quién? Con ustedes, los mochilas, ¿no? Maristas de Paita. No es lo mismo ver el mar desde Talara que verlo desde Paita, ¿no? Y las costumbres, aunque seamos de la costa plurana, no son las mismas, ¿cierto? ¿No? En Talara tenemos una mentalidad de enclave, fuimos un enclave, ¿no? Desde el principio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Mi mochila cultural con la mochila de otros de ustedes que vienen de algún lugar de la Sierra Piurana, porque la vida es distinta. Entonces entramos en un diálogo. Y ustedes cuando escriben una noticia o cuando se enfrentan en el micrófono, están entrando en diálogo con un montón de gente que tiene sus mochilas culturales, ¿no? Es decir, que tiene sus valores, sus creencias, sus sensaciones, sus sentimientos, y entran en diálogo con eso. Por eso hablamos de comunicación como negociación simbólica, ¿no? Construcción de sentidos. El sentido es lo que nos dice la direccionalidad, por donde van las cosas, ¿no? El sentido es aquello que nos dice, así se explica, ¿no? El sentido mueve la voluntad, mueve los sentimientos y nos mueve a la acción. Sí. Y en ese proceso de negociación significa que hay interlocución. Claro. Donde tú tienes un conocimiento y la gente tiene un conocimiento. Exacto. Bien interesante lo que plantea. Yo hace tiempo que ya no utilizo, por ejemplo,
ejemplo, esa definición de receptor, ¿no? Emisor-receptor. No, hablamos de interlocutores, porque eso significa poner algo en el mismo orden, con la misma capacidad de diálogo y de conocimiento. Porque puede ser que yo ahora les voy a dar un rollo de una hora, y ustedes van a ir a casa y van a decir, ¿saben qué? Me interesa. Acuérdense de lo que pasó en el colegio. ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando? ¿Qué nos quedó del colegio? ¿Qué nos quedó? Lo que decidimos, nosotros que nos quedara, ¿cierto? Porque esa es la negociación que hay con el profesor, con el aula. Esa fue mi negociación. ¿No? Así es, ¿qué te quedó? La reunión de la promoción, las amigas, los amigos, ¿no? Las experiencias que se pasaron. ¿Sí? Mira, ¿te das cuenta? O sea, 10 años en el colegio y lo único que se acuerda es la pista de promoción anulada. ¿Se dan cuenta? Entonces, entramos en un proceso de diálogo, ¿no? Yo, Pepe Areva, ¿no? Exalumno de aquí, San Ignacio Loyola, ¿no? Con una pista de promoción a cuestas versus, ¿no? Una promoción que no se realizó, ¿no? Entonces, entramos en diálogo. Pero fíjense lo que sucede cuando ustedes redactan una noticia, lo ponen en un medio, o cuando hacen un programa de radio. Están entrando en diálogo con una serie de experiencias y de sentidos para crear un sentido común. En el sentido común es donde por ejemplo, se trabaja el espacio, ¿no? Político. Por eso es que la semana pasada, ¿no? Claudio plantea la comunicación o información como un bien público, ¿no? Como un derecho. Esa es la razón. La comunicación como creación de sentido, ¿sí? Y la comunicación como el espacio de los sentidos públicos. Por eso la comunicación es un bien público. No es entonces, pucha, ¿y ahora qué hago? Yo pensaba que la comunicación era, ¿no? Redactar mi noticia, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, sí, pero acuérdense cuando redactan una noticia, cuando publican un reportaje, están entrando en negociación con miradas distintas, ¿no? Con maneras de pensar y van a construir un sentido. Pónganlo en ese plan. ¿Sí? Una de las lecturas que les sugiero, ¿no? Plantea un poco el tema de las agendas, de cómo los medios de comunicación influyen en las agendas, y hace un poco el proceso, ¿no? Desde el principio, cuando se pensaba que los medios de comunicación, todo lo que decían los medios, la gente se los tragaba, ¿no? La teoría de la aguja del poder, ¿no? Bueno, ya sabemos que no es así, pero sí hay una influencia de los medios, ¿no? Sobre todo en la construcción de los marcos de referencia, ¿no? Los frames, ¿no? Que viene la teoría del frame, los marcos de referencia. Y eso es importante porque tiene que ver con cultura. ¿Qué hace, por ejemplo, que un arequipeño se vea distinto a un piurano estando los dos en el mismo lugar? Su marco de referencia. La forma como se paran, la forma como se autodenuncian, se autonombran, ¿no? Enseguida. Por eso los arequipeños reivindican el pasaporte, ¿no? Marcos de referencia. Si ponemos la cultura en esos términos, la comunicación y la cultura están prácticamente unidas. Si decimos cultura son, no sé, pues, todas las expresiones artísticas, ahí ya no dialogamos. Pero si lo pensamos en términos de marco de referencia, cambia. Está la lectura de cómo influyen los medios. Ahí puedes hablar de ok, entonces, estrategia de comunicación significa largo plazo, significa utilizar herramientas, significa ser creativo, ¿sí? ¿Ah? Significa pensar los resultados que queremos lograr, pero también significa tener un enfoque de la comunicación, ¿no? Que sea más adecuado, ¿no? Al diálogo, a la participación, etc. Hay que abrir un poco el tema de la comunicación, ponerlo de otra manera, de tal manera que también nosotros podamos ubicarnos de otra manera, como estrategas de comunicación. Con los alumnos de la universidad nos pidieron en la Municipalidad de Villa El Salvador que trabajáramos
hay mucho movimiento de gente, grafiteros, ¿no? Bailarines, Arena y Esteras es de ahí de Villa El Salvador. Hay mucho movimiento juvenil, pero no está cercano a lo que eran prácticas políticas anteriores. Y cuando chicos eran una universidad planteaban una estrategia, ¿sí? Papá de ahí de Villa El Salvador, utilizando figuras de Villa El Salvador, utilizando el tren. Vamos a hacer aquí, implicaba hacer un diagnóstico. Hay algo sobre la participación, la visión del futuro de los jóvenes de El Salvador, ¿no? Los jóvenes como actores, líderes sociales, percepciones del desarrollo que era tan importante, ¿no? Y empezamos a definir cuáles eran los problemas. Y entonces armamos una estrategia que tiene que ver con un objetivo final y con varias herramientas de comunicación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una propuesta de herramientas de incidencia, de sensibilización, de participación. ¿Ah? Es decir, la comunicación no solamente ve el tema medio, sino también ve otras posibilidades en las que se genera esa negociación simbólica. Incidencia política para establecer compromisos, ¿no? Sentido de pertenencia, nivel de sensibilización, y participación. Y entonces proponíamos sobre movimientos. Estos chicos son los campeones mundiales de ajedrez, también son de Villa El Salvador. Entonces planteábamos varias estrategias de fortalecer Villa El Salvador, mesas de diálogo, desayunos de trabajo, taller de cómics, ¿sí? Elaboración de murales, porque como hay muchos grafiteros, en fin, paraderos ecológicos. Esa fue, digamos, el diseño de una estrategia de comunicación. O sea, no solamente es qué vamos a poner en el medio, ¿no? O sea, solamente qué vamos a hacer con el afiche, ¿no? La estrategia de comunicación es una cosa más amplia, ¿sí? En el que se utilizan una serie de herramientas de incidencia, ¿no? Herramientas de comunicación para la participación. Todo ello con la finalidad de, como hemos dicho, que la comunicación es negociación simbólica, ¿sí? Tienen que salir las intersubjetividades. Todas esas herramientas son para que las subjetividades se pongan en diálogo y en debate. El municipio compró esa estrategia, o sea, están en la búsqueda de dinero, eso cuesta, ¿no? Están en la búsqueda de dinero para ¿Ah? Sí, lo que pasa es que se ha acercado al tema electoral, entonces ya no quieren, aunque podrían invertir en esto. Bueno, sucede. Les puedo mostrar otra campaña que hemos diseñado también para el Servicio Forestal sobre tráfico ilícito de animales silvestres que también están en stand-by por cuestión de dinero. Pero son estrategias, ¿verdad? No son campañas, son estrategias. Los animales silvestres no pueden ser vendidos, comprados. Sin embargo, aquí en el país se utilizan mucho los monos en las casas, ¿no? Los loritos. Los animales, una vez que ya salen de sus lugares, es difícil volverlos a regresar a sus hábitats. Entonces definimos, por ejemplo, quiénes eran nuestros públicos, ¿sí? Los públicos en las regiones, las instituciones aliadas para la estrategia. O sea, esto es importante. No es que en una estrategia de comunicación solo yo lo voy a hacer. Perdón, ¿qué piensas? Eres Superman. No, hay que lograr estrategias con otros medios, con otros actores, etc. Hasta para conseguir la plata. Y definimos un relato, o sea, un concepto de la campaña. ¿Cuál es el relato que vamos a construir? Y el concepto de esta campaña era pertenencia al hogar. Los animales silvestres no deben salir de su hogar es el bosque. Y la línea de razonamiento, ¿sí? El tono de la comunicación que vamos a utilizar, la historia, creamos un personaje, creamos los mensajes, el lema de la campaña, y empezamos
utilizarlo en afiches. Las razones para no apartar a los animales silvestres de su hogar, para eso hay que tener también un espacio de información privilegiada, ¿no? Y la estrategia, que tiene que ver con presentación de la campaña, herramientas de comunicación dirigida a los diferentes públicos, que pasa por web, pasa por los personajes, merchandising, intervención en espacios públicos, actividades comunicativas participativas de estilo lúdico, concursos en radio, en fin, ¿no? Materiales para la visibilización de la campaña, ¿no? Es decir, si a lo largo de estrategia de comunicación tenemos que hablar de todas las formas, ¿no?, habidas y por haber, herramientas para poder incidir en comunicación, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, cuando nos debemos posicionar como estrategas, hay que pensar en todo ese proceso, definir bien los públicos, los objetivos, y lo otro es creatividad. La estrategia de comunicación es una estratagema, como cualquier acción de planificación, ¿no?, de construcción de estrategias. Una estratagema, una acción creativa para lograr captar la atención y para poner a discutir, ¿no?, a las personas, a nuestro público objetivo privilegiado. Entonces, políticas públicas por un lado, estrategias de comunicación por el otro lado. No sé si hay algo que no haya quedado claro y que quisieran que podamos discutir o debatir sobre eso. Todo un proyecto debe tener incluido ahí un plan estratégico de comunicación. Todo proyecto de proyecto, por ejemplo, vamos a poner el proyecto de Topio. Cuando se visita, debe de incluirse ahí el plan estratégico comunicacional. ¿Qué te parece? Claro. ¿Cierto? Así es. Pero parece que no sucede eso. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? Porque no es intangible y porque los planificadores suelen ser economistas, ¿no? Es decir, si necesitamos a alguien que dirija la planificación regional de Piura, en el gobierno regional, aquí se lo van a dar probablemente a un economista, ¿no? Acuérdense del yo siempre me acuerdo del primer plan de desarrollo regional que hubo en la región Grau, precisamente. Acuérdense y rescátelo si puede en algún momento para que vean lo que decía de la comunicación. Había un párrafo, nos habíamos reunido con medios de comunicación y al final en el plan salía un párrafo en el que decía: los medios de comunicación difundirán las informaciones generadas por el gobierno regional. Ese era el papel que se le asignaba a los medios de comunicación en un plan de desarrollo regional. Yo revisé el plan, estratégico del gobierno regional de Cajamarca, ¿ya? Y había una cosa que me llamaba poderosamente la atención. Y es que había un ítem dedicado a la mejora, al combate de la desnutrición infantil, ¿no?, y la mejora de la calidad nutricional a través del cambio, ¿sí?, de uso de ciertos alimentos por otros, ¿no?, más importantes. Ni un solo para el tema comunicacional. ¿Cómo van a hacer el cambio entonces? ¿No? ¿Cómo lo van a hacer? A través de qué mecanismo. ¿No es un cambio cultural? Comer una cosa, ¿no?, dejar de comer una cosa para comer otra, ¿no es un cambio cultural? ¿No es un cambio que se tiene que generar a través de la comunicación? Bueno, no había ni un solo para la comunicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la pregunta es pertinente. ¿Por qué en los planes de desarrollo no se incluye también un plan estratégico de la comunicación? ¿El gobierno regional tiene un plan estratégico de la comunicación? ¿La municipalidad tiene un plan estratégico de la comunicación? ¿Por qué? Exacto. Si tuviéramos un plan, sabríamos entonces para... Primero, tendríamos que construir un relato. ¿Cuál es el relato del desarrollo de la región? ¿Cuál es el relato del desarrollo de la municipalidad? ¿Cuál es el relato? ¿Cómo se construyen sus verdades? ¿Sobre la base de qué protagonistas? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién nos está proponiendo? ¿No? Relatos. A ver, como un ejemplo. Eso sería importante implantarlo ahorita en la campaña. Por ejemplo. En la campaña electoral, ¿cuál es? Incidencia pública. Hay que poner a los candidatos a discutir sobre la comunicación que necesita la región, ¿no?
planteaba esto. ¿Cuál es en este momento un relato movilizador, integrador, visibilizador de actores distintos y variados que hay en el Perú? Un relato. Piensen en un relato, que es aquello que tiene ciertas verdades, ¿sí? Un relato constituye también un hecho en el que varios nos identificamos, ¿no? Que moviliza. ¿Cuál es el relato en estos momentos en el Perú? ¿No? ¿Qué ha hecho el tema de la gastronomía? Primero, nos ha posicionado fuera del país, ¿no? No solamente como un lugar sibarita, ¿no? De buen comer, sino a los peruanos como buenos cocineros, cosa que no es verdad. ¿No? No todos somos buenos cocineros, ¿sí? Pero hacemos el esfuerzo. Pero nos ha posicionado, nos ha dado verdades, ¿sí? Es decir, ahora todos en la cocina nos igualamos, ¿no? Entonces, claro, está Gastón con su tanta y la Casa Morena y no sé qué, pero también está la señora de la esquina que vende su chicharrón, ¿no? Y también está posicionando el tema de la producción de áreas protegidas, de donde proceden las especies o las cuales. Exacto. ¿Se dan cuenta? Para todo el mundo económico. Un relato, ¿no? Un relato puede llegar a generar un modelo en un modelo de país. ¿Quién fue el que se le paró al frente a Alan García cuando quería dejar pasar el tema de los extranjeros? Gastón, ¿no? Porque Alan García dijo que se vaya a la cocina. Y todo el mundo salió a defender a Gastón. ¿Por qué? Porque la propuesta, como bien lo plantea, la propuesta de la gastronomía, también hay un tema de alimentos, ¿no? Saludables, no transgénicos. Se llama Omega, la campaña, el 18 está en en la mañana va a estar aquí, donde deben presentar su propuesta de alimentos emblemáticos de la región para una canasta. O sea, todo esto era para... Muy bien. Ya lo habíamos conversado antes. ¿Okay? Entonces, se dan cuenta, un relato. Ahora, el relato también se te puede venir, ¿ya? Se te puede venir en contra. Por ejemplo, el branding de país, el branding de país de Uruguay es Uruguay país natural. ¿Ya? Uruguay natural es el branding, digamos, la marca país. ¿Ya? Resulta que cuando ponen las papeleras en el Uruguay, se acuerda que el gobierno permitió unas papeleras ahí, ¿no? Así es, ¿no? La gente salió con carteles que decía Uruguay natural. ¿Se dan cuenta? El relato también puede venir en contra, ¿ya? Pero el relato, lo fundamental es que te construye verdades. Hay varios relatos en el país. Una de las verdades en este país instaladas como parte de un relato económico es que el crecimiento va a generar un chorreo, ¿no? Que al final del crecimiento todos vamos a ser ricos. Esta es bien por lo de Argentina. Claro, de las papeleras. Pero el de Uruguay salían con su cartel Uruguay natural, se devuelve, ¿no? Los mismos argentinos podrían preguntar, ¿Uruguay natural? ¿Cuál es? Así es. Ajá. Muy bien, entonces, fíjense lo importante que es construir relatos. ¿Qué otro relato hay en el Perú construido, además del económico y del crecimiento? Que por cierto ya hemos visto que también se desacelera, ¿no? Y que además tiene punto flaco, porque si hay crecimiento, ¿cómo es que ahora va disminuyendo? ¿Cómo se llama? El índice de, ¿cómo se llama eso? De crecimiento de la desnutrición infantil, por ejemplo, ¿no? Tenemos más dinero supuestamente, pero no logramos bajar los índices de nutrición, ¿no? Entonces, relato, hay que construir un relato. Yo soy niño, ¿no? Ese es el relato que proponían los alumnos para ir a Salvador. ¿Cuál es el relato que hay detrás? ¿No? ¿Ya? Entonces, estrategia de comunicación. ¿Ya? ¿Qué implica? ¿No? Que tendríamos que mirar más allá de las noticias. Que tendríamos que empezar
empezar a pensar en términos, ¿no?, creativos, estratégicos, de largo plazo, para poder llamar estrategias feministas. Hay una etapa de la formulación de políticas públicas que tiene que ver con el tema de la definición del problema público. Esto ya lo he trabajado. ¿Alguien puede definir lo que es un problema público? Efecto colectivo. ¿Cómo? Efecto colectivo, nada más. Problema que deja de ser particular, ¿no?, que afecta a un colectivo. ¿Perdón? Claro, y que al convertirse en un problema de todos, ¿no?, necesita una acción pública, ¿no?, para solucionar ese problema. ¿Estamos de acuerdo con ¿cierto? Okay. A ver, aquí hay un tema de comunicación que es bien importante y tiene que ver con la forma como enunciamos un problema público. ¿Ya? Fíjense, cuando se hablaba solo de la minería ilegal en el Perú, cuando se enunciaba solo como un tema de mineros informales, ¿sí?, la gente no llamaba la atención, y cuando la gente no le llama la atención, el Estado no lo atiende, no se convierte en parte de su agenda, no actúa. Pero cuando empezó a ser un problema, además de informales, ¿sí?, un problema de trata de niños, ¿no?, de trabajo infantil, ¿no?, de trata de personas, entonces ahí, ¿no?, volcamos la mirada hacia el problema. ¿Qué intento decirles? El problema público, ¿sí?, hay que enunciarlo correctamente, y eso nos corresponde también como comunicadores, que se enuncie el problema, ¿sí?, correctamente. No es un problema solamente de una pareja que se peleó, hay detrás un problema de machismo, de violencia familiar. Hay que enunciarlo de esa manera, ¿ya? Porque si no lo enunciamos correctamente, el problema público, vamos a dar una solución que no corresponde a lo que es el problema. ¿Ya? ¿Perdón? A medias. Se solucionan a medias. ¿Ya? Entonces, la enunciación del problema público es fundamental. Comunicadores, enunciemos los problemas públicos tal y cual son. Los teóricos de políticas públicas dicen que cuando uno enuncia el problema, ¿sí?, ya está dando pistas para la solución. Entonces, la forma como enunciamos el problema es importante. Y en esa enunciación ensayo la posibilidad, ¿sí?, de enunciarlo desde un enfoque de derechos. No es lo mismo decir que hay un problema de transporte porque hay choferes, ¿no?, que han viciado su licencia de conducir, a decir que hay un problema, ¿no?, de derechos del ciudadano en términos de transporte. La forma como enunciamos va a ser importante. ¿Ya? Digamos, podemos enunciar un problema de pandillaje, ¿no?, a partir de los jóvenes desadaptados de esta sociedad, ¿no?, criminales de 14, 15, 16 años que deben ir a la cárcel, o podemos plantearlo en términos de derechos, ¿no?, de jóvenes, producto de una sociedad que no les da paso para educarse, familias, ¿no?, institucionales, ¿no? Si lo ponemos de un lado como aquellos jóvenes infractores, lo que vamos a hacer es qué políticas públicas generamos para meterlos en la cárcel, así de clarito, ¿ya? Entonces llenamos la cárcel, claro, pero si lo ponemos, ¿no?, de otra manera, como jóvenes que no tuvieron oportunidad de educación, ¿no?, que no tuvieron condiciones económicas suficientes, que son producto de familias, ¿no?, disfuncionales, por llamarlo de alguna manera, lo que podemos generar es una política pública de salud mental que ayude a ese tipo de familias, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? La forma como enunciamos el problema público, ¿sí?, en sí mismo también, ¿sí?, nos facilita el poder enunciar lo que es la solución. ¿Ya? Es un tema de comunicación. ¿Ya? No es lo mismo. Por un lado, uno vamos a ser represores, lo vamos a traer a Benedicto. Bueno, ahora creo que va a ir a Carlos. Ahora va a Carlos. ¿No? Bueno, pero en un lado vamos a ponernos en el plan policial, ¿no?, para combatir un problema. En el otro tema, ¿sí?, vamos a ponernos más bien en un
generador de políticas públicas en favor, ¿no?, de un sector de la sociedad. Entonces, desde la comunicación, ¿sí?, es importante el tema de la enunciación del problema público. ¿Paramos todos a comer o no? Está bien, avanza. Pero me hacen caso, ¿verdad? Entonces, en la definición de problema público, a ver, en la definición de problema público, una de las acciones estratégicas de la ley de comunicación es generar información de calidad. ¿Ya? Volvemos. Hola. Esquina. ¿Ya? ¿Estamos? Uno de los temas importantes en la definición del problema público es generar información de calidad. ¿Dónde está la información de calidad? ¿Quién la tiene? ¿Quiénes son los que están pensando sobre el problema? ¿No? Y en esto no solamente nos referimos, ¿sí?, a la información que viene de la academia, ¿no?, o de institutos o de, ¿no?, centros especializados. Estamos hablando incluso de actores, ¿sí?, que tienen, por la experiencia, por el trabajo que realizan sus instituciones, información procesada o propuestas, ¿no? Es decir, no sé, pues, no solamente vamos a ir a ver un problema de jóvenes, ¿no?, qué investigaciones se han hecho en la universidad, sino tenemos, no sé, pues, Plan Internacional, CARE, no sé, la agrupación de jóvenes de Piura, no sé por llamarlo, no conozco ahora qué grupos juveniles hay así como fuertes. Tendríamos que ubicar qué tipo de información especializada están manejando: actas de reuniones, pronunciamientos, foros que organizaban. Es decir, tenemos que sacar de la definición del problema público información de calidad. Es parte de la actuación de los medios. Y el otro tema tiene que ver con el tema de ponerlo en debate, y eso ya sí es natural, saben ustedes cómo hacerlo, ponerlo en la agenda del medio, ¿no? A la hora de definir el problema público hay que ponerlo en la agenda del medio. Entonces, si yo, no sé, Radio Motivalú quiero, ¿no?, definir un problema público, empiezo a agendarlo primero en mi programación, ¿no?, comienzo a darle duro al tema hasta que ese tema de mi agenda particular se convierta en un tema de la agenda pública, ¿no? Entonces, este es el espacio en el que se inicia nuestra campaña o nuestra estrategia de comunicación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, deberíamos hacer una campaña de información, ¿ya?, utilizando todas las herramientas, no solamente en email, sino utilizando otras herramientas. Una cosa que no sé si algunos de ustedes recuerdan, y no sé si ahora sería posible. ¿Ustedes se imaginan hoy día que el Tiempo y el Correo saquen las contraportadas iguales en una campaña? Sí, ¿ustedes se imaginan así? Las dos contraportadas. Bueno, eso ocurrió una vez en Piura, ¿ya?, que fue, si no me equivoco, el año 91, ¿ya?, que fue con el tema de cólera, ¿sí?, a través de una alianza entre radios, diarios, promovida por CARE, ¿no?, logramos que durante 4 semanas el diario, el Correo y el Tiempo tuvieran la contraportada, ¿sí?, una vez por semana. Creo que era los días, no sé si era jueves o viernes, la contraportada, ahí donde va de deportes, para poner información, ¿no?, sobre la lucha contra el cólera. ¿Sí? Lo mismo hicieron el grupo, la red de radios, todos pasaron, ¿no?, una serie de programas, ¿no?, sobre el tema, y me acuerdo que América Televisión y Canal 7, ¿sí?, hicieron entrevistas a la gente especializada en el tema sobre las acciones, ¿no?, de la lucha contra el cólera, en coordinación todos, radio, televisión y los diarios. Lo más resaltante fue los diarios con sus dos contraportadas con el mismo tema. ¿Mencionas CARE? Sí. No fue política gubernamental, no. Pero es una iniciativa de sociedad civil para incidir, ¿no?, en un tema de una acción pública, ¿no? Porque eso fue coordinado por la División Regional de
¿Sí? No, Sí. era director. Era director. Bueno, recuerda que eso fue posible, ¿no? Alina, sí lo recuerda, eso fue posible aquí en Cuba. Es decir, hay muestra de que podemos actuar de manera coordinada en favor de una acción. ¿Quiénes se nos quedaron? Porque la propuesta de esa estrategia de comunicación incluía una acción de los soldados contra el cólera, ¿sí? Porque como los soldados están presentes en toda la región, queríamos que salieran también participando de la campaña. Y ¿cómo se llama? El general de la región dijo, no, ¿cómo van a salir los soldados? Bueno, nos mató ahí esa parte, pero ¿no? Hubiera sido bacán que también el ejército, como parte del Estado, también salga, ¿no? De manera simbólica a luchar, ¿no? contra el cólera. Ahí es una segunda experiencia, pero no fue con medios tradicionales, sino con medios alternativos, que fue la lucha contra el dengue en Sechura. Cuando Aguamanina hace su canción contra el dengue, y por esa canción, esa cumbia, la gente empieza a cepillar los baldes y los envases del pescado y baja la tasa de incidencia. así. Esa experiencia solo está registrada en Semana, porque todas las piezas de la campaña se perdieron, ¿no? Ahora, lo interesante fue que eso fue acompañada con altoparlantes y unidades, y fue acompañada con unos, no eran propiamente dípticos ni dípticos, era solo un volantito donde se mostraba el cepillado. Ajá. Mira, acá. Es decir, si hay posibilidades de pensar, ¿no? En una campaña lanzada por un medio, entre otros medios se sumen, ¿no? Cuando el objetivo es un objetivo de interés público. O sea, hay muestras, hay muestras. Fíjate que son temas que no requieren, que no necesariamente implican una posición política Sí. más ordenada. Pero es posible. O sea, lo que trato de decir es, sí es posible que actuemos de manera coordinada entre medios de comunicación. Ahora, la coordinación es a nivel de periodistas o a nivel de directores. Ya, ahí estoy planteando otra vez, vuelvo otra vez al planteamiento original, ¿no? Ya, los periodistas queremos, y el medio, ¿no? El medio va a querer Medio una que medida y se sacan informaciones sobre el mismo tema a raíz de una convocatoria, pero no necesariamente porque sea una apuesta de diario, sino una apuesta de periodismo. Perdón, Alina, ¿tú decías? Yo estuve en la negociación para que apareciera en la Ajá. y lo que logramos cuando se negoció fue que ambos vendieran la imagen de que son responsables de la comunidad a la que tenían como información, ¿no? Y a partir de eso se logró mover a los directores. Creo que es un poco el discurso que uno usa para convencer. Ajá. Bien. No fueron pagadas. Las dos contratadas fueron gratuitas. Pues las entrevistas en la televisión. Incluso distribuyó la guía, el manual de cómo en casa no se debía. Exacto, cada medio incluyó además su plus, ¿no? Ya, eso está bien, acá, ¿no? Páginas interiores, no sé qué, suplementos, etc. Pero esa página de contraportada, ¿sí? De manera gratuita, ¿no? En una muestra, efectivamente, de lo que dice Alina, la responsabilidad social del medio, que también tiene su ventaja, ¿no? Se posiciona de otra manera, ¿no? Entonces, cuando querramos hacer esa conexión periodista-medio, tenemos que ser también sumamente creativos, seductores, y decirles, con esto, ¿no? El medio no va a perder, va a ganar. Vamos a hacer un concurso de parques. ¿Qué concurso de parques? ¿Invierno en comercio? ¡Están locos! No, pero mira, la estrategia es la siguiente, ¿cierto? Es poner en debate el tema de parques y jardines, ¿no? De espacios públicos en Lima Metropolitana, y vamos a poner en pendingas al CONAMA, ¿no? Que ahora sería el Ministerio de Ambiente. Es decir, tenemos que ser sumamente, ¿no? Creativos para convencer a la gente de que efectivamente esto tiene sentido y que va a subir la meta, no importa, digámoslo así.
para seducir al medio, no va a perjudicarlo, sino va a favorecer. Ustedes conocen cómo funcionan sus medios de comunicación, ¿no? Saben qué teclas hay que mover, ¿no? Y a quién hay que convencer. ¿Saben, no? ¿Saben cómo hacer con su director? Bueno, la agendación. No voy a quedarme en la definición de lo que es la agenda setting. Ustedes lo manejan, ¿sí? El briefing, el framing, ¿no? Saben cómo funciona el tema de la opinión pública. Cuidado con presentarse como los depositarios de la opinión pública, ¿no? A veces hay algunos periodistas que dicen, ¿no? Sentados en su asiento de la televisión, dicen, la opinión pública dice, ¿no? Como si ellos fueran los depositarios, como si estuvieran, y además como si hubiera una sola opinión pública, ¿no? Cuando en realidad son corrientes de opinión que hay, ¿no? Y además nunca dicen las opiniones, ¿sí? Que están en contra de la posición del medio. Curiosamente nunca, ¿no? Siempre están de acuerdo con las posiciones del medio. O sea, cuidado con eso. Digo por un tema de la honestidad, ¿no? Como comunicador, por un tema también de independencia, no de objetividad, sino de independencia, ¿sí? En relación con los ciudadanos. Ya. Vamos rapidito para callarme la boca. ¿Alguien conoce a alguna persona que sea muy participativa, que ustedes digan es muy participativo? En cualquiera. No, sí, o sea, en la comunidad, en el barrio. No, alguien que participe. Godofredo de sociedad civil. O cualquiera, el barrio, no sé qué. ¿Por qué dirías que es muy participativo? Porque es una, mira, no solamente viene a los talleres de capacitación, sino que en los espacios públicos pone las audiencias públicas, la gente agarra y dice lo que tiene que decir. Pero además es peluquero. Ya. Y en su local, con el corte al cabello, llega Peralta, Atkins, todo el mundo llega. Y él tiene, tú no encuentras solo revistas para leer, no encuentras un plan de desarrollo, de las políticas, el modelo de gestión educativa, en su propia, claro que además es una ficha así grandote de un hombre calado de espaldas, pero, o sea, es bien polémico. Ya. Fíjense, ¿se han dado cuenta cómo anunciaron el tema de por qué es participativo? ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo lo he anunciado? Porque dicen, se opinan en los espacios donde van, ¿no? Se informan. Fíjense cómo se enuncia el tema de participación. Pero piensen en gente que es participativa. ¿Cómo lo van a denunciar? Siempre, por lo general, se enuncia en términos de comunicación, de un acto comunicativo. Ahí se encuentra la comunicación y la participación. Traten de hacer el ejercicio. Piensen en alguien que ustedes quieran, consideren que es muy participativo. Mi padre, porque participa en el club de jubilados. ¿Cómo participa? Probablemente convoca, se relaciona, informa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Participación, comunicación, tienen casi la misma naturaleza. Es un acto comunicativo. Cuando uno participa, ¿sí? Se está enfrentando también a un acto comunicativo. No está desligado. La forma como uno participa siempre se enuncia en términos de comunicación, o casi siempre. ¿Ya? Hay en términos de manejo de agendas, por ejemplo. Alguien que es muy participativo sabe cómo manejar, ¿no? Las agendas, cómo meter un tema, con quién comunicarse. Y esto es como un ciclo permanente. ¿Ya? Hay una lectura de Rojas, que también lo van a tener ustedes, donde él hace una investigación empírica sobre todo del uso de la comunicación, de la información de los medios en relación con la participación política. Y él dice, hay un ciclo virtuoso, más participación, ¿no? Mayor demanda de consumo de información, mayor consumo de información, mayor participación, así como un ciclo virtuoso, ¿ya? En el que se junta y además
dice que hay una serie de cuestiones importantes que habría que tener en cuenta. Una persona que habla de política casi siempre termina actuando en la vida política, ¿no? Mientras más hable sobre el tema político, más posibilidades de que actúe, de que participe. Pepe, una pregunta sobre eso. Sí. Es eso, o sea, justo la gente que tú ves que participa en espacios públicos, que acompaña en organizaciones, ¿cierto? Luego al final la ves candidateando para algún cargo público, ¿cierto? Partido política. Pero está pasando lo mismo con algunos comunicadores, periodistas, que por estar muy interesados en incidir en políticas públicas, empiezan a participar también en espacios del Estado, en equipos técnicos, en asistencia técnica, y luego forman parte ya de la estructura del Estado, ¿no? O sea, esto es lo normal, como tú dices, como el proceso no debería de ser. Al final el periodista tendría. ¿Qué les parece? ¿Por qué no respondes? Miren, a ver, la participación tiene ciertas características, ¿ya? Primero, todos los que participan en un espacio colectivo participan de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué depende? Depende del interés, ¿de qué más? La personalidad, de los tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿no? Del conocimiento, exacto. Entonces, en los espacios de participación hay una, como toda acción humana, son relaciones de poder, ¿ya? Incluso aquí mismo. No todos tenemos el mismo papel, ¿no? No todos tenemos el mismo papel, ni participamos de la misma manera. Son relaciones de poder. Y se van construyendo de esa manera. Y hay algunos que para participar resignan su espacio de poder en favor de otros, por interés, por tiempo, por capacidad, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurría en los partidos políticos cuando existían. Uno podía ir a formarse, pero resignaba su poder en favor de otro, lo delegaba para que ese otro lo representara. Entonces, siempre va a haber alguien que asuma la representación y liderazgo dentro de un espacio de participación. Siempre, la participación no es igual en todo. Y son relaciones de poder, y a veces el poder seduce, o a veces el poder desnuda, ¿no? En realidad, como decía mi amigo Lucho Dávila, el poder no es que desnuda, sino que sí, no es el poder no es que seduce, sino que desnuda, te muestra tal como él, siempre fue así, ¿no? Sino que en ciertos momentos te quita la máscara, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero la participación es sobre todo, es un acto, ¿sí?, de ciudadanos frente al poder. Por eso es importante la participación. Sí. Una precisión ahí al respecto. Por ejemplo, los maestros hoy en día participan de las capacitaciones, pero antes los invitaban y no iban. ¿Por qué? Porque no había algo de por medio. Ahora les están dando, en cada capacitación tiene su certificación, horas válidas para su legado y muchas cosas más. Entonces, por eso casi todos ahora van. Sí. Entonces, eso está más evidenciado, pero eso es general. Sí, claro. Exacto. Ahí hay otra cosa de la participación. Tú participas en la medida que te sientes útil. Si yo vengo aquí a este lugar, ¿no?, a participar, ¿no?, como periodista en el tema de políticas públicas, si yo no siento que me es útil, me voy. Otra vez volvemos al tema del sentido, ¿no? ¿Qué hace que ustedes, día sábado, estén aquí y no estén comiéndose un ceviche de catacaos? ¿No? Algunos deben ser por obligación, pues tiene sentido, ¿no? Algunos por obligación, tiene sentido pues porque si no me votan. Otros dicen no, esto tiene sentido porque voy a aprender algo de esto, ¿no? Me es útil, sí. Otros dicen no, esto tiene sentido porque hay tamales, ¿no? O sea, de verdad, pues hay tamales.
Pero bueno, ¿no? Pero Pepe, la pregunta de Beña tiene un fondo y no ahí voy. ¿Es legítimo entonces que alguien en un espacio de participación asuma liderazgo? Sí, porque hay otros que resignan ese liderazgo en favor de que avance ciertas acciones del colectivo. Es decir, muchos de los responsables de Radio Igualdad terminaron siendo visibles, ¿no? En sus espacios y terminaron siendo autoridades. Ahora, es distinto a decir, siguen siendo periodistas y utilizan el medio, ¿no? Como órgano de difusión. No, ahí no. Pero cuando asumen un liderazgo, cuando asumen una visibilidad, es legítimo que cualquier persona en su condición de ciudadano pueda participar, ¿no? En un espacio, digamos, político, como actor o protagonista. Que no dejamos de tener el rol político. O sea, como periodistas, como periodistas, rol político. sí, que te hace visible, pero tú tienes una decisión personal de decir, bueno, ahora dejo de ser periodista y me convierto en un actor político, ¿no? O sea, no sé, pues Delmon en algún momento dijo, voy a dejar de ser director, ¿no? Para ser alcalde. Ok, ya, está bien, ¿no? Pero ocurre lo mismo con profesores, por ejemplo. Hay profesores que están en zonas tan alejadas y se convierten en autoridad, termina siendo el alcalde del pueblo, ¿cierto? Porque aquí hay un tema que voy a plantear un poquito más adelante, el tema de visibilidad y reconocimiento, que es un tema que también manejamos bien. Voy a pasar ahora. Entonces, ahora sí respondí, Elena. No te falta el regreso. ¿Qué pasa cuando debemos de ser autoridad? ¿Qué pasa? También, al revés. ¿Puedes regresar? Claro que sí, puedes regresar a ser, ¿cómo se llama? Periodista. Tenemos diferencias. ¿Por qué no? Porque, a ver, lo que pasa es que cuando tú ya cruzaste la barrera, de repente pueden convencerme a lo contrario, pero la experiencia me ha mostrado que cuando cruzas la barrera, te pasas de periodista a político, regresar de político a periodista, ya perdiste la esencia de ese. Bueno, hablando de percepción. Sí, mira, yo creo que cuando tú pasaste a definir tu opinión personal, cuando paso a ser político, lo que hago son mis expresiones políticas. Tú tienes una definición política, que la pones en juego cuando escribes tus notas, ¿no? Cuando haces tu artículo, cuando haces tu reportaje, está ahí. Lo que pasa es que, bueno, ustedes deben haber leído a Darío Restrepo, ¿no? El tema de la independencia. Uno tiene que ser independiente de todos los objetivos externos, pero también de los propios, internos, ¿no? Es decir, ya, yo periodista tengo también necesidades internas que se cubren con más dinero, por ejemplo, ¿no? Y entonces si me ofrecen más dinero voy a hacer una nota, a ver, independiente de mis propios artículos, ¿no? Esa es la ética del periodista, efectivamente, que plantea Javier Darío Restrepo, ¿no? Hay que ser independiente incluso, no solamente de las presiones de fuera, sino incluso de las mismas presiones personales. Yo quiero ser político, quiero ser alcalde, no quiero, ¿no? Si quiero, no quiero, cruzo la línea, pero volver, se puede volver, pero vas a volver de otra manera, probablemente. Disminuido, pero además ¿Qué vas a tener? No, a ver, perdona, pero ¿por qué? ¿Qué? Sí, o sea, te regresas de otra manera, puedes ejercerlo de otra manera. ¿Sí? Bueno, varias intervenciones lo acabamos de dar. Bien. ¿Tu nombre? Sobre el tema de que un periodista pueda tener una responsabilidad política y luego hacer periodismo, yo pienso que sí, se ha actuado correctamente. Y además, ahí tiene con pruebas, o sea, porque es fácil verificar, cuestionar, observar, informar, para estudiarlo. Pero cuando tú estás en el estadio de empresas, o sea, de repente tendrías más derechos para informar conociendo la realidad. Que cualquiera de nosotros puede estar público en los pueblos que serían los mismos problemas. Porque la realidad y la estructura del sector público es tan complicada que llegas y tienes un sindicato y no dejas hacer las cosas. Cuando están los nombrados que son los reyes,
reyes del mundo. Entonces, hágalo ellos. Y es más, que llevan todos a decir, oye, trabaja bonito porque aquí las cosas no funcionan de esta manera y nada, pues toma esta decisión porque todo lo que tiene comisión, o sea, es difícil. Después de la gestión, yo conozco a muchas personas que tienen sus contratistas, ¿no? Sus empresas. Dicen que casi todas las municipalidades, todas los funcionarios reciben una propina, una ayuda, etcétera, por las obras. El gobierno ahora dicen el 15% y algunos días bravos el 20%. Pero entre ellos hay muchos comentarios, pero hay uno que hasta luego no se ha pasado. O sea, el plan dice que este chorrito no entra, o sea, es legal. Y se refieren al alcalde de la arena. Yo hasta ahorita no reconozco si es que tiene algo que tiene, pero cuando escucho comentarios de la gente que son contratistas dicen que no hay paz. No, señor, no se pide, o sea, y van y lo ofrecen. Entonces, aguantan, es cuestión de personas. De repente más adelante, no sé, pero ese tema, ¿no? Yo creo que la persona legalmente podría regresar con derechos y con fundamentos. Entonces, mire, el periodista no pierde su condición de ciudadano, ¿ya? Y su condición de ciudadano puede participar. Siguiendo con los ejemplos de periodistas que llevan al poder político, no solo de periodistas, sino, por ejemplo, conductores de programas en radio o televisión que se hacen conocidos por la calidad del programa, logran popularidad y poco, por ejemplo, a Coco Giles, ¿no? No es propio periodista académico, sino que aprovechó la sintonía de la frecuencia latina y llegó a presidente regional. Hay por ahí un presidente regional que fue también miembro del CNR, ¿no? Por ejemplo. Está procesado, ¿no? Es decir, claro, lo que dices tú, ¿no? O sea, el hecho de que sea periodista, bueno, haya sido muy, no sé, políticamente correcto, entrar al Estado tiene sus revueltas, ¿no? Entrar a la gestión pública tiene sus características y a veces hay que tener otro tipo de cualidades más que solamente ser políticamente correcto. Si no, pregúntenle ahora mismo a varios de colegas que venimos de las ONGs y que hemos pasado por el sector público, a ver cómo es la cosa. Los tiempos son distintos, las formas como se negocian, hasta los recursos. El caso de los religiosos, ahora está de crítico en su momento. Claro, fue el primer ministro que fue el ministro del Interior que fue, ¿cómo se llama? Administrado por el Congreso. Sí, pero no sé si se interpelado. Bueno, y hace, ¿no? También su propia incidencia en avancemos porque si no vienen actores. Este es un tema bien interesante, ¿ya? Y aquí hay dos tipos de actores que me gustaría que primero tuviéramos en una política pública, como les decía, dice Subirats, no es que todos sean actores, están presentes en el escenario, pero en realidad los actores son los que hacen algo en relación con la política pública, ¿ya? Y aquí la pregunta es, y ya no lo he venido respondiendo, ¿cuándo se constituyen los medios como actores? ¿No? Y creo que de alguna manera también, y ya hemos dado pistas, es cuando el medio decide, ¿no? Toma una posición política y decide como el medio, realmente, ¿no? Enfrentarse al problema. Este señor Valés dice, ¿no? Los medios son, en general, en términos de la política moderna, contemporánea, tienen tres actitudes, ¿no? Unas son eco, ¿no? Otras son comparsa y otras son protagonistas. Eco porque solamente sirve para que los demás hablen, ¿no? Comparsa porque hacen el ayayay de lo que los demás dicen, ¿no? Pero hay otros que se definen como protagonistas y esos son los que se convierten en actores, ¿no? En la política. Hay un tema, un papel importante que tienen los medios y es el asunto de la legitimación de los actores, ¿ya? Y aquí quiero entrar con un tema que me parece importante que lo tengan en cuenta, ¿ya?
Hay una señora, Nancy Fraser, que plantea lo siguiente: no puede haber justicia social, ¿sí?, entendida como redistribución, ¿sí?, justicia simbólica, entendida como visibilidad y reconocimiento. Esta ecuación es poderosa, a mi entender, y es importante tenerla en cuenta cuando trabajemos, ¿no?, estrategias de comunicación. Sí, o sea, justicia simbólica, no puede haber justicia simbólica en términos de redistribución si no hay, perdón, no hay justicia social en términos de redistribución si no hay justicia simbólica en términos de visibilidad y reconocimiento. Un caso, por ejemplo, uno de las investigaciones que conocí en el año 2008 sobre el tema de la Amazonía peruana decía: el imaginario, ¿sí?, en el Estado y en varios de los actores políticos del Perú sobre la selva, sobre la Amazonía, como un lugar solamente de árboles y de fauna silvestre, de animales exóticos, ha sido, ¿no?, mujeres ardientes, ha sido nocivo, ¿no?, para la Amazonía, porque entonces, como no habían ciudadanos, ¿no?, solamente arbolitos, no sé qué, ¿no?, entonces no hubo políticas públicas en favor de esos ciudadanos, ¿no?, al punto que el presidente consideraba a los ciudadanos de ese lugar como ciudadanos de una planta colonial. Imaginarios, ¿se dan cuenta? Comunicación, los imaginarios, ¿no? ¿Cómo se van construyendo los imaginarios, los marcos de referencia? Otra vez volvemos al mismo punto, ¿no? Creación de sentido. Okay. Bueno, ¿quién se recoge? Justicia social, ¿sí?, justicia simbólica. Redistribución, visibilidad y reconocimiento. Usted se dice, hay dos sectores que han sido históricamente relegados, ¿sí?, de estas dos condiciones, de visibilidad y reconocimiento. Hasta que han logrado romper eso, han podido tener acceso a mejoras en la redistribución. ¿De quién estamos hablando? Grupos étnicos, raza, dice, mujeres. Pero, discúlpame. Sí. Pero hay momentos en los que no puedes hacer nada. Te explico. Para la conformación de la Comisión Regional de ¿no? ¿Comisión Regional, perdón? De transparencia de las industrias extractivas. Ya. Había que formar una comisión. Y esa misma preocupación de actores la tuvimos. Porque había que elegir representantes de alcaldes provinciales y estatales. Y hasta donde estamos, los alcaldes están bien cuestionados, a excepción del de Talara, que ha entrado en una coyuntura sacando al anterior alcalde por corrupción, ¿no? O sea, ahorita supuestamente el señor es mal, pero tenían que elegir dos. Y los otros dos fueron elegidos por sus colegas, el de Piura, Castilla y el de La Matanza, si mal no me equivoco. Piura y Castilla están con serios problemas. Entonces, cuando era de armar la comisión y presentar, o sea, esa misma preocupación simbólica era la que se discutía, lo discutíamos internamente, porque era lo que los colegas iban a preguntar, ¿no? ¿Cómo se designó a estas personas si tienen problemas? Entonces, ¿pero a quién eligen? ¿Quién representa? Bueno, es complicado por el mecanismo, ¿ya? Pero antes de llegar a eso tendrían que haber visibilizado otras propuestas para elegir otros alcaldes, ¿no? Porque ahí ya tenemos el entrenamiento ahí, por más que hagas el mecanismo que se elige solo entre alcaldes, es un juego de una... Sí, cerrado, o sea, ahí no hay posibilidades, porque estamos hablando de políticas públicas, hay posibilidades de visibilizar ciertos actores, pero no solamente basta con visibilizarlos, hace falta hacerlos visibles y con un determinado reconocimiento. Hace un par de años en la Universidad Católica se sentaban en una mesa, ¿no?, el grupo Nubú, me parece que es una organización de minorías negras, ¿no?, y estaba la organización del MOL, ¿no?, el movimiento homosexual de Lima. Ellos decían, nosotros no tenemos ningún problema de visibilidad. O sea, los negros de alguna manera aparecen en la televisión, por ejemplo. Los homosexuales aparecen en la televisión. El problema es cómo aparecen, ¿no? Es decir, con qué tipo de reconocimiento. A ver, tenemos ¿cómo se llama?
narradores de noticias negros. No, tenemos cajoneros, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo aparece, ¿no? Por ejemplo, el homosexual representado, ¿verdad? El negro, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, de acuerdo al tipo de visibilidad, al tipo de reconocimiento, se generan, ¿sí?, también políticas a favor de ellos, o no se generan políticas a favor de ellos. ¿Perdón? Se refuerza el estereotipo y los medios refuerzan estereotipos. Esa es una manera de educar que tienen los medios, ¿sí?, que a veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Eso de los estereotipos es fundamental, porque es una cosa que pasa por el costado y no nos damos cuenta, no los manejamos. Las telenovelas, ¿no? Hace tiempo Calandri hizo una investigación porque a las mujeres de provincia les gustaba ver las telenovelas, si ahí no estaban representados, ¿no? Los que están representados en las novelas son las familias de Miraflores, San Isidro y por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque querían ver cómo vivían las familias de la Perú. Básicamente eran dibujos fantasiosos. Así es, pero vendían el estereotipo. Esa es la familia de éxito, ¿no? ¿Okay? Bueno, vuelvo al punto. Entonces, visibilidad, reconocimiento, como justicia simbólica van a generar mejores opciones de redistribución. Las mujeres hasta el año 50 eran consideradas más o menos como menores de edad, no podían votar, por ejemplo. Hasta el año 50, un poquito más. Como eran consideradas, digamos, menores que los hombres, los varones, entonces, claro, no se les asignaba un sueldo por su trabajo, pues, si tenían un trabajo similar al varón, se les pagaba menos. Sigue ocurriendo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sigue ocurriendo. Creo que se va rompiendo un poco más, pero se dan cuenta, visibilidad, ¿sí?, reconocimiento genera un tipo de acción política, redistribución, ¿no? Sí. Tú nos acabas de dar un ejemplo. Han hecho las diferentes provincias. En el tema de inclusión, la provincia de las demás regiones provinciales, nos ayuda a hacer una especie de conflictúa mucho eso de que. Regiones. ¿Sí? Porque Lima es una provincia. Sí, es una región, es como una diferencia, porque también es una región. Claro, es una provincia, es una región, todos somos parte del mismo país. Tampoco es eso del interior del país, porque Lima está en el interior del país. Entonces, ¿cómo hablo de lo que no es Lima? No, pues ayúdame. Entonces digo los dos capitales. Es complicado, ¿no? Pero bueno, voy a buscar una forma de iniciarlo mejor. Me refiero a que es en el tema de la distribución que queremos provocar desde los medios, esa separación de yo soy Lima, ¿no? Ustedes son las provincias, ¿no? Ustedes son del interior. En el acto de mirarnos como iguales todos los ciudadanos. Sí, se reconoce. Bueno, primero yo que Lima es una pero yo creo que es porque el concepto o la percepción de ser de provincia, o tal como se trata a una institución o una persona de provincia, es bastante justo discriminatorio, ¿cierto? Pero yo creo que por eso es que surge eso de, oye, si me dices soy de provincia, entonces me estás diciendo, diciendo que soy menos. Porque pasa, te digo, incluso institucionalmente, o sea, a mí de Lima a veces me llaman para quererme pagar publicidad lo que le da la gana. Entonces, y no es así, cuando en Lima sí pagan un montón de plata. Entonces, sientes como que hay una... Mira, es curioso porque yo en Lima utilizo lo de provinciano como una forma de presentarme de manera empoderada. No es lo mismo ser de provincia. Es el marco de referencia, efectivamente. O sea, depende de dónde estés. No sé si lo dije de manera efectiva. No es cuestionar. Pero yo en Lima me posiciono como provinciano, además hago uso de mi sensibilidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Ok. Pero ahí hay un tema de... ¿Me permite, Pepe? Ahí hay un tema de eufemismo, porque una experiencia en los años 95, en Radio Programa Carlos tuvimos una propuesta que cada vez que nos estábamos encontrando ni que eran provincias, sino vamos al interior del país. Pero al final, ¿qué quedamos? ¿Cómo hacemos para diferenciar lo que no es la capital? Bueno, Perú profundo.
sea, ya. Pero lo que estábamos es que, ¿se dan cuenta? Sí, depende de la visibilidad y el tipo de reconocimiento para que haya una acción, ¿sí? De redistribución. ¿Ya? No basta con hacer visible. Hay que ponerlo de alguna manera con un reconocimiento que les permita, ¿sí? Que hayan acciones de redistribución en favor de ellos. No son visibles, por ejemplo, en este momento en el país, enfermos de SIDA. Y por lo tanto, el tema de las acciones contra el SIDA no son parte de la agenda pública. Hay un problema de tuberculosis, fuerte en el país, pero no es visible. No se habla porque contradictoría lo de los índices de desarrollo. Ahora ya no somos un país de desarrollo, somos un país de desarrollo. ¿Se dan cuenta? ¿No? El 2021 no se terminó. Entonces, está claro el tema de justicia simbólica, justicia social, justicia simbólica. Bueno, Nancy Fraser. ¿Nancy qué? Fraser. Nancy Fraser. Ok, entonces, pregúntense cuando ustedes hagan una entrevista, cuando le den espacio en su medio de comunicación a determinado actor, ¿sí? ¿Por qué le está dando poder? ¿Por qué le está dando visibilidad y con qué tipo de reconocimiento lo está presentando? Y pregúntense también qué pasa con aquellos que no son visibles en su medio de comunicación. Porque mientras no sea visible, no van a haber políticas públicas en favor de ellos. ¿Cuáles son los actores invisibles que deberían estar visibles? ¿Cuáles son esas minorías que no tienen el reconocimiento, que deberían tener un determinado conocimiento para que haya políticas públicas en favor de ellos? Porque los hay. ¿Dónde están? ¿Qué tipo de voz les damos? ¿Cómo lo referenciamos? ¿Cómo se autorreferencian? ¿Cómo se presentan? ¿Sí? Yo una vez en República Dominicana, una periodista me decía, fíjate, aquí en República Dominicana con 20 números de teléfono ya tenemos la agenda del diario. ¿Con cuántos números telefónicos se construye la agenda de sus diarios diariamente? ¿Con cuántos? ¿Con 5? ¿Con 10? Esos son todos los actores de la política de la región. Pregúntense, ¿a quiénes estamos visibilizando? ¿A quiénes estamos dando poder? Porque cuando uno le da el micrófono, cuando uno le da un espacio a un actor, les está dando poder, les está permitiendo posicionarse. No es casualidad. Entonces, si yo llamo 10 veces al mismo personaje, lo estoy visibilizando 10 veces más que a otro. Pepe, me Sí. permite una referencia conocida. Hace poco, un señor de Ángeles hablaba del caso. A veces los medios le dan poder a gente que no le da. Por ejemplo, hay un dirigente que habla de cosas técnicas y no sabe nada. Y a propósito de Angas, hace un par de meses había una discusión cómo se hizo señalar, porque parece que no tiene clima de los trabajadores presidente regional y justo se fue metiendo ahí. Y este señor desde Simón de Alertar y Viva Ayuno, así que pasa que es para la gente de los ciudadanos. ¿Con cuántos números en su directorio, ¿sí? ¿Con cuántos números de teléfono construyen su agenda diaria? ¿Con 5? ¿Con 10? ¿Con 15? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántas personas, a cuántos actores visibilizan? Nuevos actores visibilizan cada vez, cada semana. ¿No? ¿Quiénes están escondidos? ¿No? ¿Quiénes deberíamos visibilizar? A ver, diversidad. Y si en alguna oportunidad le di por ejemplo, espacio a un actor, pues que quedó corto y el tema fue bastante interesante, entonces podría volver, siempre y cuando el tema que se trató esté en la agenda pública. Por ejemplo, el caso de acoso a la mujer, violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, en un momento, incluso si una encuesta, invitamos a una persona que conoce el tema. ¿Por qué conoce el tema? Porque es una persona que está trabajando básicamente en una organización de defensa de la mujer, donde hay muchos, por ejemplo, no sabíamos que había centros de atención que funcionan aquí, ¿no? De manera
mejor, y lo vimos. Yo creo que se va haciendo, ¿no? Básicamente, como dices, 5 a 6 números, no muchos. Claro, porque si es un tema de violencia contra las mujeres son especialistas, ¿saben? Podrían decir, ¿cuántas mujeres pasan por nuestros medios para hablar de ese tema? Porque a veces nos centramos en el especialista, ¿no? Hay que buscar. Como el tema es justamente que la violencia es muy, Así es. muy cerrado, muy privado, un tema muy privado, Ajá. ¿no? Y hay que sacarlo. Así es. Por eso es importante la participación. Otra vez, participación, el ciudadano frente al poder. ¿Cómo vamos a generar eso? Ejerciendo. Y si no logramos que los ciudadanos ejerzan su capacidad de enfrentarse públicamente a un tema, ¿no? Entonces va a ocurrir esto, que vamos a remitirnos siempre al especialista, y entonces ahí se nos reduce la agenda a 4 o 5. De repente sí, pero también igual hay que tener cuidado con el tratamiento, porque con el caso concreto, con el ejemplo de violencia, entrevistar a las mujeres no como especialistas, sino como víctimas, te revictimiza y te da una imagen más de víctima. O sea, entonces, y lo segundo es que en ese directorio de 5, 10, 20 teléfonos, ¿cuántas mujeres son? ¿Y cuántas son especialistas en economía, en política y en otras áreas? A eso yo digo, o sea, yo no digo cuando digo especialista, me refiero que es una doctora, ¿no? Simplemente vivió ese tipo de violencia, se preparó y es lo que es ahora, defensa de la mujer. Pero más que todo, yo lo vi como un contexto de que es una persona que, por experiencia propia, puede dar pautas muy especiales. Claro, pero hablamos también a otros, ¿no? Y efectivamente, vemos por lo importante de visibilidad y reconocimiento, no solamente ser visible a la mujer, sino que no ponerla, ¿no? Victimizada siempre, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Los otros actores, y este tiene que ver con, a ver, estos son los otros actores, ¿ya? No estamos hablando de los mismos actores del primer momento, son otros, ¿ya? Cuando uno está en la etapa de la generación de una política pública, hay muchos que hablan, ¿ya? Pero lo que les decía, estos lo único que sirven, lo único que hacen es movilizar a la gente para definir el problema público. Pero hay otros actores que son actores invisibles, pero que inciden directamente en la política pública, ¿ya? Son los actores que están ahí, ¿no? No están en la punta del iceberg, que son los que están debatiendo, sino que son los otros que están haciendo lobby, presión política, que están haciendo incidencia, que son, digamos, esos actores que ya no se preocupan por discutir, sino que van directamente, por ejemplo, a trabajar en el momento del diseño de la política pública. En el momento de la generación, ahí debaten todos, y debaten los actores visibles, el presidente, el ministro, debaten, ¿no?, las organizaciones de sociedad civil. Pero hay unos actores que hay que también conocerlos, que inciden sobre todo en la etapa del diseño de la política pública, cuando ya se toma la decisión de cómo va a actuar el Estado, ¿sí?, en torno a la política. Estamos hablando, por ejemplo, de funcionarios, ¿no?, que al final el funcionario decide, ¿no?, finalmente cómo va a ser el Estado, es el que escribe la norma, ¿no?, y según, ¿no?, lo que él cree que corresponde a la norma y el marco jurídico, va redactando la norma. Son académicos que también, ¿no?, son estudian, pero también son lobistas. Hay lobistas, por ejemplo, o la ley forestal, hay lobistas, o sea, los empresarios tienen lobistas. No se crean que todo está mundial, no, el debate está ahí. Perdón, ahí hay una parte del debate donde se construye el problema público, se hace visible el problema público. ¿No? Pero hay una parte en que se diseña la política pública, en donde hay actores que no los vemos y tenemos que visibilizarlos también. ¿Quiénes están incidiendo? Ahí está fallando. Ahí está fallando. Ahí es donde no entramos, ¿no? Porque no nos asumimos como protagonistas, ¿no?, como actores políticos, ¿no? Nos quedamos solamente en el debate visible.
pero no entramos en la siguiente parte, que es la propuesta que les hago. Entremos también en la siguiente parte, ¿no? Si queremos ser actores, digamos, en un marco jurídico, ¿no? Un marco legislativo, ¿no? En un marco de políticas públicas de comunicación, obviamente los medios de comunicación van a entrar como actores y van a ser lobby, ¿no? Y van a contratar a sus abogados, y van a contratar a sus especialistas, y van a incidir, ¿no? En los diseñadores de la política. ¿Quiénes están diseñando las políticas aquí en la región? Porque una cosa es el debate que se da en un medio, pero después, ¿quiénes están diseñando las políticas? Estamos hablando de políticas públicas. ¿Quiénes están diseñando? ¿Quiénes influyen en el diseño? ¿Dónde están? Porque nosotros también podemos legitimar actores para que participen en el diseño. Pero más que legitimar ese grupo, es que va por el tema de supervisión. ¿Quién supervisa? Sí, pero también, por ejemplo, puedes decir, algunos te podrían decir, no sé, el CICTA puede participar, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, ¿no? Como organización de sociedad civil. Otros pueden decir, no, el CICTA no tiene la calificación. Entonces, ¿cómo hacemos? Como medio, yo digo, no, yo quiero legitimar al CICTA como un actor para que intervenga también en el diseño de políticas públicas, conoce de desarrollo regional, conoce, tiene técnicos, ¿no? Y bueno, pero tienes que competir con otra gente que también está haciendo ahí su lobby. Y tienes que competir con funcionarios de carrera que son los que tienen leyes. Y tienes que competir con, en fin, una serie de empresarios de las políticas públicas que también están actuando y no los vemos porque no los queremos ver. ¿Sí? No venían en una discusión sobre una política forestal si no están también los empresarios actuando. No venían sin una política, no sé, por ejemplo, tenemos una... Ahora, ¿es legítimo? ¿Es legítimo? Es legítimo, ¿no? Los actores tienen que actuar, hay que incidir, es legítimo. Pero hay que estar todos, ¿no? Y hay que ver quién, ¿no? quién es quién. Entonces, imponer también lo que nosotros creamos como de legitimar a quienes nosotros creamos, ¿no? Es legítimo. Los espacios que nosotros dejamos de participar son aprovechados los grandes intereses. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están construyendo, diseñando las políticas públicas en la región? A ver, la definición clásica de los poderes del Estado dice: el Poder Ejecutivo, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Ejecuta las leyes. ¿Quién hace las leyes? El Legislativo. Y el Poder Judicial, ¿no? Es el que sanciona o administra la justicia. Bueno, ¿saben quién es el que genera la mayor cantidad de leyes en nuestro país desde las últimas décadas? El Ejecutivo. El Ejecutivo. ¿Dónde se están diseñando las políticas públicas? En el Ejecutivo, no en el Ejecutivo. No están normando. ¿Ya? No están normando. Bueno, en la región Grau, ¿quién está diseñando las políticas públicas? Porque ahí tenemos que estar. Ahí no lo sé, ustedes lo saben, ustedes son los especialistas. El grupo de confianza y de interés coyuntural, manejo ahorita. En este caso, la sociedad civil. De sociedad civil hemos promovido un tiempo y todavía Ok, la otra cosa, en el diseño de políticas públicas, cuando nosotros hacemos una estrategia de comunicación, tenemos que presentar casos, experiencias, ¿no? exitosas sobre el tema, si los hubiera. Pero cuando se está diseñando una política sobre algún tema, ¿no? si presentamos casos, ayudamos a los diseñadores. Nosotros podemos hacer acciones de incidencia y presión, también es legítimo, ¿no? Y también tenemos que debatir sobre la calidad de la política. En la implementación, paso más rápido, ¿sí? Tenemos que trabajar la legitimidad de la política pública, ¿sí? Tenemos que constituirnos también como un espacio que fomente la participación en la implementación. ¿Ya? Otra vez, participación, comunicación. ¿Sí? Y en el ámbito del monitoreo y evaluación, obviamente, ¿no? estamos presentes también en los medios de comunicación, sobre todo porque hay un componente de devolución
lo hecho en la política pública hacia el ciudadano. Eso tiene que ver con controles de calidad, pero también con un tema que es importante y que no lo están haciendo, no lo está haciendo el Estado de manera sistemática, que es el tema de rendición de cuentas. ¿Ya? O sea, una forma que tiene el Estado para legitimar sus acciones es rendir cuentas. Bueno, ¿qué valor público ha generado? Otra vez volvemos al tema del inicio, valor público. ¿Qué valor público ha generado? Y para eso los medios de comunicación tienen que hacer. Ustedes se dan cuenta. Una cosa es decir, los medios de comunicación inciden en política, sí, inciden en política. Otra cosa es decir, inciden en políticas públicas, porque ya hay un acto, una decisión, ¿no? Yo les propongo que en los minutos que nos quedan, ¿cuánto nos queda? ¿Sí? Si no se más pequeña, podamos hacer el ejercicio de pensar en el inicio de una estrategia para una política pública de las que ustedes han trabajado en estos. ¿Cuánto tiempo han trabajado? ¿Estos 2 meses? ¿Sí? Mes y medio, ¿no? Ustedes han estudiado varios casos, ¿no?, de políticas públicas en una región, ¿no? Entonces, la idea es que nos constituyamos, ¿sí? Que nos constituyamos en grupos y que pensemos, ¿sí?, en nuestra estrategia de comunicación, pensándonos como actores políticos. Definimos bien el problema, probablemente ya lo tenemos definido. Hagamos nuestro mapa de actores, quiénes son los actores que están, los que no están, los invisibles que están actuando en el diseño de las políticas públicas que deberíamos utilizar, cómo podemos estar ahí nosotros como actores. Las alianzas, las posibles alianzas. La idea de la estrategia de comunicación, pero en términos creativos, cómo vamos a hacer creativamente para llamar la atención, a ver si nos salen ideas, ¿no? Y el diseño de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Ideas, como para ir lanzando cosas y a lo mejor, ¿no?, va madurando alguna de ellas, podemos estar frente a una estrategia de comunicación que podemos ponerla en casa. Para que ahonden un poco más, fíjense, una de las instituciones de sociedad civil que más éxito ha tenido en el tema de incidencia aquí en el Perú es la Comisión de la Verdad, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Miren, hay una publicación de Coleta Junkers, ¿no? Leanlo, es un libro bastante extenso, da muchos detalles, pero hay una serie de características de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que ha permitido que tenga éxito. Uno tiene que ver con la coyuntura, ¿no?, post-dictadura, que favoreció, pero hay un tema de información de calidad, de alianzas, ¿no?, políticas, incluso, ¿no?, de coordinación de regulación, que son muy interesantes de ¿cómo se llama?, de estudiar. El tema de la información es fundamental, la información de calidad es fundamental. Bueno, si están de acuerdo, podemos trabajar en esos grupos, media horita, ideas. Vamos a plenario luego y afinamos juntos a ver si nos queda alguna cosita de esas señalitas. Perfecto. Tenemos ya los grupos formados, que son los mismos que han venido trabajando, porque así tenemos ya como un avance importante en lo que es el análisis de la política pública. Entonces, yo acá tengo lo que trabajaron en grupos de identificación de limitaciones y alternativas de la política pública y el aporte periodístico. A ver, el grupo 1, asociatividad agropecuaria, Hugo Herrera, Carlos Palacios, Peter Rivas, Juan Manuel Reyes, Rosana Peña. El grupo 2, asociatividad pequeña agricultura, Carlos Mego, Eduardo Lizama, Eduardo Carrasco, Margarita Vega, Claudio Reyes, Teresa Juárez. El grupo 3, modelo de gestión educativa regional, Claudia Luz, Rosa Labán, María Amaya, Rocío Farfán, María Castro, Roger Valle, Vinazón y Apolo Polcón, que lo doy un documento a causa. Y el último grupo, el grupo 4, sistema de pequeña infancia, Enrique Villegas, Carlos Tumen, Miguel Rivas, Jorge Chero, Fernando Vargas, Juan Cruz, Cindy Chanduri y Luis Pérez.
Claro, creo que sí.